Durante siglos, la historia nos ha dicho que la numerología es una simple superstición o un juego de adivinación. Nos hicieron creer que el poder de los números se limita a la fecha de tu nacimiento, pero los textos prohibidos y los cimientos mismos de la arquitectura sagrada revelan algo que cambiaría la historia de la fe, que la vida de María Magdalena no fue casual, fue un diseño, un código matemático y espiritual. Hablamos de la frecuencia vibratoria que conecta a la sacerdotisa con el universo mismo, codificada en dos cifras, que el patriarcado intentó borrar de la conciencia, el número 7 y el número 13. Si estos dos números ocultos de María Magdalena contienen la plantilla para la maestría espiritual, ¿qué otra sabiduría sagrada te ha impedido calcular para desbloquear tu propio destino? El mundo que percibimos es solo una capa, debajo de la historia. Debajo de los mitos y las fechas, existe una estructura, una cuadrícula invisible tejida por el universo. Esta es la ley de la numerología sagrada. No estamos en una clase de matemáticas. Estamos en el umbral de un templo donde los números no son cantidades, sino vibraciones. Son llaves maestras que abren dimensiones de comprensión. Los maestros de la antigüedad, desde Pitágoras hasta los esenios, sabían que cada nombre, cada evento crucial, era un código, y el código más custodiado de todos pertenece a la gran sacerdotisa. Se nos ha contado la historia de María Magdalena como un relato de emociones humanas, amor, dolor, devoción, pero su verdad es mucho más fría, precisa y universal. Su vida es una ecuación perfecta. El secreto que vamos a descifrar no está escrito en tinta. Está grabado en la frecuencia de dos números que aparecen una y otra vez en los puntos de inflexión de su vida, en los textos que la describen, incluso en la arquitectura de los templos dedicados a lo femenino. Hablo del poder de la totalidad y la perfección, representado por el 7, y hablo del poder de la maestría cíclica, el poder de la diosa, el 13. En un momento, vamos a calcular el nombre de Magdalena con las antiguas reglas de la gematría para revelar su verdadero propósito. Pero antes de poder usar estas llaves, debemos honrar el espacio y el tiempo en que estos números fueron venerados. Debemos entender el contexto donde la numerología sagrada de María Magdalena era el mapa, no la casualidad. La historia moderna tiende a separar la ciencia de la espiritualidad, como si fueran fuerzas opuestas. Pero en el mundo de María Magdalena, la aritmética era la más sagrada de las artes. Para los esenios, los gnósticos y los círculos iniciáticos egipcios, los números eran los arquetipos puros, la voz de Dios. Esto no era una creencia menor, era la base de su comprensión del universo. El número 7, por ejemplo, no es una invención moderna. Su omnipresencia es la huella de una verdad cósmica. Piensa en la estructura de la realidad. 7 días de la creación, 7 notas musicales, 7 colores del arco iris, los 7 chakras principales. Era y sigue siendo el número de la perfección y la integración en todas las escuelas de misterio, desde la caldea hasta la pitagórica. Es el punto donde el cuadrado de la materia se une con el triángulo del espíritu. Pero el número 13 fue el más temido y por ende el más atacado, mientras el 12, las 12 tribus, los 12 apóstoles, las 12 horas, representa la finalización de un ciclo solar patriarcal. El 13 simboliza la maestría femenina. Es el número de los ciclos lunares completos en un año, de la diosa y de la renovación cíclica. Esta es la clave para la credibilidad. El 13 fue el número de la diosa lunar en muchas culturas y por ello fue demonizado. Los linajes matriarcales originales trabajaban con el calendario de 13 lunas. Borrar el 13 fue un acto deliberado de cambiar la frecuencia de la humanidad, de lo cíclico y fluido femeninos a lo lineal y fijo masculino extremo. Y es precisamente en esta encrucijada, entre el 7 cósmico y el 13 lunar, donde la figura de María Magdalena emerge. La numerología sagrada revela que ella no solo conocía estos números, ella era la encarnación viva de su unión. En un momento vamos a entrar en la revelación central, donde usaremos la gematría para desvelar el código de su nombre. Y te prometo que lo que se revela te obligará a repensar cada encuentro y cada palabra que Jesús dirigió a su koinonos. Pero esto no es todo. La conexión de estos dos números está grabada en tu propio destino. Hemos llegado a la clave. Si los números son la vibración, entonces el nombre de la sacerdotisa es una frecuencia que podemos calcular. Vamos a utilizar la gematría, el sistema de equivalencia letra-número, tal como se usaba en los círculos mistéricos del siglo I. Este es el lenguaje del espíritu, el nombre de María de Magdala, cuando se transcribe y se calcula bajo ciertas equivalencias antiguas que honran la raíz de su poder, no es casual. Su valor numérico en el alfabeto sagrado apunta directamente a una cifra de máxima autoridad. Magdalena no significa simplemente de la ciudad de Magdala. En la gematría, las iniciadas de alto rango tenían un nombre que vibraba con su misión. Su nombre completo, al ser codificado, resuena con un número maestro, el 13. Jesús representaba el 7, la integración del espíritu en la materia.
Magdalena representaba el 13, la autoridad femenina para presidir el ciclo de muerte y resurrección, la serpiente Kundalini. Su unión no fue para crear una nueva fe, sino para codificar un mensaje alquímico. La única forma de alcanzar la perfección es a través del reconocimiento y la activación de la maestría cíclica femenina. El 7 y el 13 son los números ocultos de María Magdalena y el secreto del Cristo interno. Y lo que viene te va a sorprender, porque esta codificación no termina en su vida. En un momento, exploraremos una mitología paralela que sella la presencia de estos dos números en la arquitectura sagrada, probando que el conocimiento fue custodiado. Pero espera, porque hay algo más profundo. La activación de estos dos números en tu propia vida puede disolver cualquier patrón de carencia y limitación. Te mostraré cómo se manifiestan estos números en tu experiencia diaria y cómo reclamar su poder. Detente un instante y siente cómo esta verdad resuena. El código está abierto. No se trata solo de que la vida de María Magdalena estuviera codificada en el 7 y el 13. Se trata de que tu vida también lo está. Durante años, a todos se nos enseñó que la vida era una lucha lineal, una sucesión de días que solo avanzan, y al hacerlo, nos desconectamos del poder del 13 que reside en nosotros, la capacidad de morir y renacer en ciclos, de abrazar el caos creativo y la intuición. Piensa en esos momentos en que te has sentido fuera de ritmo, desconectado de tu propósito o atrapado en patrones repetitivos. Esa es la consecuencia de ignorar tu numerología sagrada interna, el código de la maestría femenina que te pide fluir con los ciclos de la luna, de la tierra y de tu propio cuerpo. Si el sistema temía el poder del 13, era porque este número disuelve la ilusión de que el tiempo es solo una línea recta. Tu alma reconoce esta vibración porque la llevas en tu ADN. La gran sacerdotisa no vino a darte una respuesta, sino a recordarte que ya tienes la fórmula. La sabiduría sagrada femenina es la activación de ese código numérico en tu vida diaria. La perfección del 7 no se alcanza con el esfuerzo sobrehumano, sino permitiendo que la maestría cíclica del 13 guíe tu renovación. Es el 12 más la unidad que te hace soberano. Es el momento en que tú te conviertes en el 13avo en tu propia vida. Y esta es la promesa. Al integrar los números ocultos de María Magdalena, estás reclamando el derecho a ser tu propio arquitecto. Estás desbloqueando la llave para la manifestación consciente. Pero, ¿dónde podemos encontrar la prueba irrefutable de que este código numérico fue custodiado incluso después de su presión? La respuesta está codificada en la geometría de la Tierra misma, en la mitología paralela que sella esta verdad. Hemos descifrado el código de María Magdalena como la 13ava y la aliada del 7. Pero la pregunta es, ¿cómo sabemos que este conocimiento es real y no una coincidencia? La respuesta no está solo en los pergaminos, sino en la piedra. El 7 en la geometría sagrada es la estrella de la perfección. Viajemos mentalmente a los antiguos templos de Egipto, a la arquitectura del Grial e incluso a la disposición de los centros ceremoniales más antiguos. En todos ellos, el 7 es la estrella central. La estrella de 7 puntas, el heptagrada, es el símbolo que representa la maestría sobre los 7 planetas tradicionales, los 7 días de la semana y los 7 niveles de conciencia. Es el mapa para alcanzar la perfección sin salir de la estructura del universo. Las cámaras de misterio de la antigüedad no tenían 6 o 10 niveles de iniciación, sino 7. El 7 es el vehículo. Y el 13, en la arquitectura de la diosa, es el templo cíclico. Pero para mover ese vehículo se necesita la energía del 13. Y aquí está la mitología paralela que sella la verdad. En muchas tradiciones secretas, los templos dedicados a la gran diosa, a la sabiduría sagrada femenina y a la luna eran diseñados con 13 pilares o 13 cámaras de poder. Esto se debía a que el 13 representa el portal de la puerta estelar. El 13 es el número que rompe la estructura lineal para que pueda ocurrir la alquimia. Piensa en la mesa del matrimonio sagrado, el círculo de la última cena. No eran 12 más 1 por casualidad. Era el 13 de la presencia femenina y cíclica quien presidía la mesa del 12. Ella no era una invitada, era el catalizador que permitía que la conciencia crística, el 7, se manifestara a través de la transmutación. Este código es el que fue custodiado por los constructores sagrados. El 7 es la estructura del cosmos. El 13 es la conciencia que la navega. Los linajes que preservaron los números ocultos de María Magdalena no lo hicieron a la vista. Lo grabaron en su arte, en sus calendarios lunares y en la leyenda del Grial. El Grial mismo no es una copa, sino la matriz femenina que contiene la perfección. Esta es la profunda numerología sagrada de tu propia existencia. Tu cuerpo tiene 7 centros principales de energía, pero tu alma opera en 13 ciclos de renovación. El conocimiento de Magdalena es el puente que te permite unir estas dos fuerzas. Hemos viajado a través del código. Hemos desentrañado que los números ocultos de María Magdalena, el 7 y el 13, no son solo cifras históricas, son la fórmula cuántica de tu poder.
El misterio resuelto es que la supresión de la sabiduría sagrada femenina fue un intento de desconectarnos de nuestro ritmo natural. Querían que te movieras solo en el ciclo lineal del 12, ignorando la maestría cíclica del 13 que reside en tu alma y en tu cuerpo. Ella, la Magdalena, nos recuerda que el verdadero poder de la perfección se logra cuando te permites la transmutación profunda del 13. Es la alquimia de tu propio ser. La mente y el espíritu se asientan, pero el corazón y el cuerpo continúan fluyendo y renovándose. Si has permanecido hasta este punto, es porque tu alma está lista para calcular tu verdad. No necesitas un templo de piedra. Tu propio cuerpo es el lugar donde el 7 y el 13 se unen. Tu columna es el eje del 7, y tu conciencia cíclica es la fuerza del 13 que asciende. El verdadero llamado interno es este. Eres el código vivo. Cada vez que honras tu ciclo, que permites que algo viejo muera para que nazca una nueva versión de ti, estás activando el poder del 13. Cada vez que buscas la integración y la paz interna, honras el 7. Esta es la clave práctica que te prometí. La sanación de tu linaje y la manifestación de tu destino dependen de que dejes de luchar contra el 13. Deja de ver los finales como una pérdida. Míralos como el portal que María Magdalena custodiaba. Al hacerlo, te conviertes en el 13avo, el maestro de tu propio ciclo. Eres el punto donde la numerología sagrada se convierte en destino. Ahora, la forma de sellar este conocimiento y llevar esta vibración al mundo es un acto sagrado en sí mismo. Si esta numerología sagrada ha revelado una nueva fase en tu propia maestría, si el 7 y el 13 ahora resuenan como un mapa interno, te invito a tomar tu lugar en el círculo de los 13avos. No se trata de unirse, sino de recordar. Y si deseas que esta sabiduría sagrada femenina siga encendiendo el camino de quienes buscan la verdad, sé parte de esta hoguera que nunca se extingue.